Buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Bienvenidos nuevamente a la continuación de clases de este seminario de seguridad y tranquilidad ciudadana. Vamos a continuar con el artículo 36, perdón, que es el que eh, nos sigue dentro de estas charlas en donde tratamos de desarrollar uno a uno los artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Este artículo 36, perdón, el título 7, habla de las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. Y obviamente arranca con el grupo quizás no solamente el más específico de mano, sino de mayor exigencia en protección, como es niños, niñas y adolescentes. Recordemos que los niños son el futuro, nuestra extensión, y desde luego pues la administración en cabeza de cualquiera de las autoridades policivas que corresponda están en la obligación de no solamente proteger, sino también de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí, ¿se acuerda que yo les he hablado de una reglamentación que están por ahí sueltas, que no están tácitas como las que hablamos del artículo 30, por ejemplo? Y este el artículo 36, quisiera preguntar también si ustedes conocen sus municipios que ya se haya reglamentado, que hayan ocurrido o se hayan generado y creado normas temporales, porque esta a mi juicio pueden ser también temporales, eh, a no ser de que sean situaciones claras de puntos específicos en los cuales se podría llegar a hacer una restricción permanente, eh, y otras de unas categorizaciones para el tema de la eh, restricción de la movilidad, así como de la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en ciertos lugares. Eh, desde luego, la norma habla del acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio Público en los municipios, desde luego, la personería. Y pues uno entiende que cuando hablamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos hablando del defensor de familia, más allá del comisario de familia. Y que, por lo tanto, deben ser estos quienes conozcan también de esta clase de proyectos, actuaciones administrativas en pro de la prevención de riesgos para los niños, niñas y adolescentes. Y en especial también, obviamente, para poder generar o sea, recordemos que al principio de las clases, bueno, los que ya vieron derecho procesal policial, hablábamos de la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. Recordando entonces que la prevención primaria es la que se ofrece a través de normas o de mecanismos alternos a los medios y las medidas correctivas para proteger a los ciudadanos. Y la norma es clara entonces en decir que con el fin de prevenir ocurrencia de hechos o de eventos, y eso tiene un apellido, que pongan en riesgo, que afecten la vida, la integridad o la salud de los niños y adolescentes, de manera excepcional, el alcalde podrá restringir movilidad o permanencia en el espacio público. De pronto alguien que me lea por allá el artículo 202, si no estoy mal, el numeral sexto.
Doctor, decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan. Ah, entonces, ¿tiene relación este con aquel? Sí, señor. Entonces, miremos que es posible. Y ese artículo 202, ¿cómo es el encabezado? Competencia extraordinaria de policía de los gobernadores y los alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad. De emergencia y calamidad. Miremos pues que estamos hablando de situaciones especiales, muy especiales. Y el numeral se habla de que toque de queda. Uno podría mirar que ese numeral sexto del artículo 202 es un toque de queda general. Miremos quizás el numeral séptimo o el quinto, que ahí están muy seguidos, por favor. El quinto sería ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados. Oiga, ¿cómo es de larga esto lo vimos ya en el derecho procesal policivo, cómo es de larga esa facultad? En casos de emergencia, y si miramos el encabezado, en el caso de alteraciones del orden ciudadano, se puede incluso prohibir momentáneamente, desde luego, la movilidad en, en espacios privados, en lo privado. Un tema loco, pero que es posible que llegue a generar. No obstante, obviamente, para efectos de lo que nos tañe en el artículo de hoy, es frente a los niños, niños y adolescentes. Excepcionalmente podrá decir, hombre, no se permite la movilidad de niños, niños y adolescentes en este sector durante este horario y a pie, en vehículo. Podría pensar allá en los municipios que usan garrocha, eh, prohibido el transporte de niños y adolescentes en la garrocha durante este tiempo o el paso por tal lugar a fin de prevenir la ocurrencia de eventos que pongan en peligro la vida de los niños. Ese es un tema que no puede ser así al garete, pues sacarlo. Pienso que se debe tener un análisis muy juicioso de aquellos asuntos por los cuales se debe llegar a hacer la prohibición. Eh, también que que estas entidades, Bienestar Familiar y Ministerio Público, cuando participen, dejen en actas previas a la decisión o a la resolución o al decreto, como lo quiera expedir el alcalde, en esos comités de seguridad y convivencia, en donde pueden ser invitados esta clase de autoridades para eso. Eh, la Corte ha señalado, obviamente, en varias oportunidades, eh, el tema de los niños, el tema de quién es niño en Colombia, tema que eso es un chicharrón eh, que se dificulta a ratos para efectos de las acciones, Pero podríamos pensar en, en una sentencia SU de 1993, la pueden buscar, SU 277. SU 277, donde la
corte dilucidó frente al tema de los niños, niñas y adolescentes. Habló de quién es un infante, quién es un adolescente, y obviamente incluye dentro de los adolescentes dentro de los niños como grupo en general. No haya salido la ley de infancia y adolescencia, pero pienso que es un tema que se debe tener en cuenta para muchos efectos y que es importante que al momento de hacer estas reuniones, estos comités, estos consejos, se verifique muy bien ese aspecto evolutivo del menor como tal, para no solamente para los efectos de la protección, sino también del conocimiento de la actuación, en que hacia dónde se va a llevar el accionar de la administración, eh, para así generar los efectos de publicidad. O sea, se saca el decreto, pero entonces se habla por la radio del municipio, pues no se hace mucha claridad al respecto. Y es bueno aterrizarlo uno a diálogo, a expresiones que se pueden entender por todos, que a veces miramos como unas normas municipales que no las entiende y no es que el redactó, el jurídico que las redactó. Nos olvidamos que los ciudadanos de a pie, la gran mayoría, no son abogados. Y de hecho, entonces pasan múltiples situaciones y en el contexto del actuar del ciudadano, él no ha entendido lo que le prohibieron. Situación que pues yo les advierto mucho cuando capacito las administraciones, trae la norma, obviamente, a un punto en que todo el jurídico no es solamente para el inspector de policía, sino para aquel que en realidad, a quien en realidad recae el peso de la norma, que es el ciudadano, y que por tanto debe ser bastante un vocabulario cercano a él. Y máximo, desde luego, cuando vamos a tratar frente al tema de protección de niños, niñas y adolescentes, con referencia a estos espacios en donde se les debe informar utilizando canales como los canales institucionales de los colegios y demás, para que se pueda generar esa relación norma-ciudadano y que pueda ser efectiva al momento de su aplicación. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Viene el 37, que es muy similar en relación a fiestas, eventos y actividades que pueden ser peligrosas. En este, sí, a mi juicio, no es excepcional. Puede ser un decreto permanente. Pienso que también podría hacerse a través del Consejo Municipal cuando se reglamenten algunas situaciones específicas del municipio. Pensando aquí locuras, eh, cuando se hace conciertos, cuando se va a hacer, eh, me pongo el ejemplo del colegio porque es algo típico de la región de los llanos, entonces no se podrán, eh, serán actividades peligrosas, estas y estas, dentro de esto, aparte de lo que es el deporte, porque creo que incluso ya hay una norma
si no estoy mal, que reglamenta a nivel, bueno, al menos en el Casanare creo que está, una ordenanza que reglamenta todo el tema del coleo a nivel departamental. Se pensaba por ahí en un proyecto de ley, pero eso se hundió hace 2 años y no ha vuelto a aparecer el tema, que era el reglamento del coleo, porque obviamente esa clase de actividad no es solamente el Casanare, sino de toda la región llanera, trayendo eso a colación como una especie de ejemplo. También actividades peligrosas, eh, podríamos hablar de el uso de la bicicleta sin frenos, que ocurre mucho en municipios, aquí por ejemplo en Medellín o en Antioquia, en el Retiro, ¿sí? Que salen eh, sin frenos, mm, por esas bajadas y demás, que pueden estar allí determinadas como actividades peligrosas. Igual entonces, ¿cuáles son las fiestas o eventos en los cuales se puede asistir con menores de edad y cuáles no? Ello obviamente para efectos, como les decía la vez pasada, de lo que viene a continuación con el artículo 38, que más adelante lo vamos a ver, y que es necesario que tenga reglamentación. Eh, y obviamente lo que está en la ley 1554 de eh, videojuegos. Eso pues ya eh, uno creería que todo el mundo sabe el tema y a la verdad uno a veces pregunta y ni uno mismo tiene idea de en cuáles son los videojuegos que sí pueden haber menores de edad, cuáles son los que supuestamente no los vuelve ludópatas y demás. Pero bueno, tema que se debe reglamentar obviamente a nivel municipal, obviamente ajustándose a la norma de carácter nacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Carlos. No, profesor, pues era para comentar que pues algunos municipios con lo del COVID pues hicieron pues algunos decretos pues reglamentando que los menores de edad no podían salir a ciertas horas, ¿no? Durante la pandemia del COVID, pero pues ya eso fue un asunto temporal, ¿no? Sí, eso está dentro del artículo 36. Bien, vámonos al artículo 38. Aquí sí nos vamos a demorar un buen rato. Quizás ni lo terminemos hoy. Uno puede entender entonces, cuando empieza a analizar este artículo 38, eh, que hay una remisión normativa. O sea, además de las medidas correctivas que se apliquen por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que puede ser de remisión al mismo código, inclusive, también pueden ser de remisión a otras normas. Y obviamente, en especial, lo que tiene que ver con responsabilidad penal y a mi juicio también de orden administrativo, teniendo en cuenta el parágrafo posterior a ello. Si no estoy mal, el parágrafo cuarto. Vamos entonces a ir uno a uno. Lo primero que encuentra uno eh, es que el numeral primero va direccionado no solamente a los mayores, que, y que equivocadamente lo que hace el agente de policía, con el perdón de los uniformados a veces, es que se hace el comparendo es al padre del menor o a la compañera. En esta semana me llamó un inspector de policía, es que le hicieron el comparendo y firmó como responsable el novio de la menor. Pues, obviamente eso es completamente inválido. Pero a este numeral primero, uno lo entiende que va direccionado es al dueño
administrador o representante del establecimiento o el lugar en donde se efectúen los comportamientos que se encuentran descritos en los literales siguientes. Se realizan espectáculos o actividades cinematográficas aptos para mayores de edad. Eso ya es el tema de los teatros y de los cines. Yo preguntaría, ¿quién los vigila? ¿Dónde hay? ¿No? En las ciudades. Pero hay municipios en donde no habiendo, hay lugares donde alquilan películas y demás. Pero eso uno lo encuentra que está mucho más adelante. Pero aquí, a mi juicio, está direccionado no solamente al tema cinematográfico, sino a espectáculos. Espectáculos de striptease, por ejemplo, pole dance, stripler, sexo en vivo y demás. Que obviamente, al menos en Antioquia está reglamentado que hay unos establecimientos que pueden ejecutar esa clase de espectáculos, que son los griles. Así quedó en la ordenanza 018. Cuando redactamos la ordenanza, pensamos en, oiga, ¿en dónde vamos? Pues puedan hacer striptease. Entonces, todos los negocios con la tipología grill es el único negocio que puede llegar a tener esa clase de espectáculos. Y que, a mi juicio, podría considerarse que hay espectáculos que se programan, pasan en algunos municipios muy esporádicamente y que para ello debe tener permiso excepcional o autorización para poderlo realizar. El literal B, pues obviamente, de acuerdo a lo que dice la ley 1554, en las calidades que están allí para el ingreso de los niños y adolescentes. Literal C, acuerde que ya hemos hablado en el artículo 37 que se deben reglamentar. Aquí quedó que es que el gobierno nacional, pero el 37 dice que el gobierno municipal o distrital debe también reglamentar. Yo me pregunto, ¿qué actividades peligrosas están reglamentadas en el gobierno, por el gobierno nacional para niños, niñas y adolescentes? Si la conocen, por favor, me dicen. Y si sus municipios ya los han reglamentado para poder llegar a ejercer control frente a este literal. El literal D, pues desde luego esos establecimientos, los chongos y demás que hay en los municipios, en donde se preste el servicio de actividad sexual, pero aquí se le ponen otras ñapas, o pornográficas, y uno podría pensar también que está relacionado con el literal A, que son eh, espectáculos para mayores de 18 años. Pero también a reglón seguido se habla de o donde se ejerce la prostitución o la explotación sexual. A mi juicio ahí el tema de diferenciar cuándo estamos en prostitución y cuándo estamos en explotación sexual. Complejo el tema. Podría ser uno entonces, desde un análisis así loco y rápido, pensar que en todo aquel lugar donde se puede establecer que se ejerce la prostitución y que se realicen actividades sexuales, no es permitido los niños y adolescentes.
Ah, pero no es permitido, ¿qué? Pues el ingreso, el ingreso. Y hay otros agravantes que trae ese numeral primero, pero ahorita los analizamos mejor, que son los verbos rectores. Vamos a ir los comportamientos, vamos a literal E, que es donde se realizan actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas. La gallera, la cancha de tejo, la cancha de fútbol, porque se van allá con la familia a jugar fútbol y a beber cerveza, ¿o no? Porque el literal dice donde se realicen actividades de diversión. No dice qué clase de diversión, cualquier. Destinadas al consumo de bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivadas y sustancias psicoactivas. Repito, aunque esas diversiones no están destinadas a ello, sí se involucran en algunos casos, por ejemplo, en los partidos de fútbol, en las canchas de fútbol, el consumo de bebidas. Y por ello entonces debe haber una reglamentación clara frente a esa situación en cada municipio. Y por último, donde se desarrollen juegos de suerte y azar localizado, lo que llamamos casinos. Y entonces el numeral primero para todos estos 6 comportamientos advierte que no es solamente dejar ingresar, permitir el ingreso, auspiciar. Y entonces ahí es donde uno empieza a elucubrar, bueno, con la descripción de los comportamientos como tal, se infiere que es exclusivamente para quien la medida correctiva, para el administrador, ¿sí o no? Ay, ¿será que no hay quien le dé plata al menor para que vaya? No estará auspiciando al menor. Y a ese también entonces, incluso siendo el padre, debería ser también, debería aplicarse la medida correctiva. Porque cuando leemos la tolerancia, la permisibilidad, pienso obviamente ahí en el administrador propietario del establecimiento. O sea, Carlos Medellín piensa eso. Pero cuando hablamos de auspiciar, de inducir, haga de chino, tómesela. O constreñir, que obligue al menor a ingresar a esos lugares y entonces lo induce, vamos para allá, hermano, para que vuelva hombre, yo le pago. Esa persona también debe ser sujeto de la acción policial. Ahora, aquí en los micrófonos para que ustedes también, si tienen alguna manifestación, para que complementemos, muchachos, frente a este numeral primero. ¿Todo claro, sin observaciones? Doctor, buenas noches, compañeros. Claro, claro, claro. Sí. Doctor, tengo, pues, viví una experiencia trabajando en la institución Policía Nacional y también fuera de ella, porque me tocó con un familiar acá en la esquina del barrio. Es cafetería, cigarrería y charcutería la razón social. Le resumo, mesa uno, una familia compartiendo y departiendo licor, y mesa 2, una familia con menores de edad tomando aromática y gaseosita con los menores de edad. Eh,
los policiales, el cuadrante, hace el cierre del establecimiento. Creería yo que esto es como de darle manejo, o cómo creería usted que es el proceder, porque los menores no estaban consumiendo licor y estaban con sus padres, pero al lado en la otra mesa o en las otras, sí hay personas ingiriendo licor. Por eso es que debe tenerse mucha claridad en la administración frente a las actividades a realizarse en cada establecimiento, ¿sí? Y si es posible el ingreso no es menor. Si no estoy mal, en el artículo 232 o el 242, ya ni me acuerdo, en la ordenanza 018, está establecido que en las charcuterías es posible entonces el ingreso de los menores de edad acompañados con los padres, pero que no consuman bebidas. Habría que revisar entonces cómo lo analizó el miembro de la Policía Nacional, porque es que recuerde que la ordenanza 018, al menos en Antioquia, complementa, no ha sido derogada. Se derogó todo el aporte procesal a mi juicio, pero esa parte sustantiva y reglamentaria queda vigente hasta tanto no salga otra ordenanza que la modifique y que obviamente eh, se ajuste a los lineamientos de la ley 1801. Porque si miramos en el caso del establecimiento, no se debería ni siquiera eh, aplicado la suspensión. Pero a los padres que estaban con los menores consumiendo licores, sí se les podría haber aplicado multa general tipo 4, a mi juicio, que es la multa señalada, obviamente, para ello. Eh, pero desde luego habría que revisar cada caso en particular. Vuelvo y repito, en Antioquia al menos, hasta donde yo recuerdo cuando redactamos la ordenanza, quedó establecido esa posibilidad de que los menores acompañaran a los adultos en estos establecimientos. Lo que no se permitía era el consumo de licor como tal. Porque pasa en el restaurante. Entonces usted en el restaurante, y lo que dijo la magistrada en la sentencia 235 de la C del año antepasado, eh, entonces no me puedo tomar una cerveza como eh, acompañante de la carne que me estoy ingiriendo en el restaurante. Una cosa es eh, tomarse una cerveza, otra cosa es estar alicorándose o embriagándose. Y son las situaciones que dijo la Corte que se tienen que analizar desde la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad para poder aplicar la norma policial. Y si miramos todo este numeral primero, cualquiera de los comportamientos, los 6 comportamientos que están en los literales, da lugar a multa general tipo 4, suspensión temporal de la actividad e incluso la destrucción del bien por parte de los miembros de la Policía Nacional. ¿Alguna otra apreciación, muchachos? Doctor, ya está como inspector. Doctor, no, señor, estamos a la espera del nombramiento. Mientras tanto, acá muy atentos, aprendiendo de la casuística de los compañeros y de la experticia suya, doctor. Ok. Yo pensé que ya se han nombrado. Sí, aquí hay varios que ya me han escrito que quedaron en el concurso y que eh, están en la espera de nombramientos. Inspectores que pasaron a otros municipios de mejor categoría, de sexta, pasaron a tercera, de tercera pasaron a especial. Entonces, bueno, mejoramientos significativos, interesantes, que desde luego algunos quieren empezar. Les comento una nueva, hoy me llamaron de la SAP, se va a montar el diplomado, mi primo me hizo caso, Pedro, que está ya de director de la SAP,
eh, habíamos hablado del tema desde el año pasado y hoy me llamaron porque creo que a partir del año entrante se va a montar el diplomado en Derecho Policivo para los inspectores a nivel país y me han llamado a que sea docente del diplomado a nivel nacional. Yo pienso que el año entrante se van a empezar a hacer ciclos de capacitación por todo el país de parte de la ESAP para que los tengan muy en cuenta, porque se ha analizado pues que hay mucho inspector que ha ingresado nuevo con el concurso. Entonces se va a hacer convocatoria a nivel nacional para que estén muy pendientes, mis estimados alumnos, que va a haber esa posibilidad a través de la ESAP. Yo ya me inscribí, doctor, ya me inscribí. A mí ya ¿Solo me mandaron la inspectores? invitación. ¿Sí? ¿De la ESAP? Sí, señor, ya me la mandaron. Ok, qué bueno. Sí, sí. Eso, lo que pasa es que no sé, pero tú eres inspectora, ¿cierto? No, no, doctor, yo soy litigante, Pero pero eres pues egresada de allá. he tenido varias capacitaciones, Ah, sí, bueno. señor. Sí, sí, sí. Incluso mañana voy a la regional de aquí a mirar qué es lo que necesitamos y voy a mostrar el pénsul y pues creo que van a plantear este pénsul que les estoy dando a ustedes. Creo. No sé, seguro que Doctor, no. doctor, creo que eso hay que revisarlo, especialmente la malla. Yo tuve la oportunidad de participar de un diplomado en la hace por ahí 3 o 4 años, no recuerdo, de derecho policivo, pero no era así tan profundo como el que estamos viviendo acá. Sí, no, no sé. Mañana incluso tengo que presentar la malla curricular. No sé. Veremos a ver qué pasa. Que yo he mandado pues la propuesta desde la Asociación Nacional de Inspectores de Policía, que es este mismo seminario, este que estamos viendo, este diplomado. No sé si fue aprobaron ese o que la verdad no sabría, sino que hoy, les cuento que hoy me llamaron sorpresivamente para decirme que obviamente pues debía presentar mi hoja de vida y bueno, llenar todos los datos y que mañana me presentara ya a la regional de aquí de Antioquia, a la regional de Antioquia. Entonces, vamos a ver, esperemos que sí. Esperemos que sí sea pues algo así y que yo pueda estar con ustedes o que no sea así no solamente para Antioquia, la verdad, eh, no sé, pero cuando la persona que me llamó me dijo que pues desde Bogotá habían dado la directriz frente al tema. Lo que no sé es cuándo vamos a empezar. Lo que no sabría es cuándo vamos a empezar. Pero bien, sigamos aquí nosotros en clase, muchachos. Numeral segundo. Tiene también unos verbos rectores interesantes. Inducir e engañar. Para que los adolescentes ingresen o participen en actividades prohibidas. O cuando los niños, niñas y adolescentes realicen, participen en actividades prohibidas. Y vuelvo y repito, ya en los municipios debería estar reglamentada las actividades prohibidas. Las actividades prohibidas. El numeral tercero es un tema así, en realidad demasiado complejo para efectos procesales y para efectos de aplicación de la norma. Permitir o inducir a utilizar las telecomunicaciones, o sea, los teléfonos móviles, el computador, para acceder a material pornográfico. Difícil controlarlo en el tema personal, o sea, individual, pero también lo veo bastante complejo en los municipios al menos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en sus municipios que hayan ido comisión de expertos en sistemas a ir
a estas café internet a verificar que tengan ese, ¿cómo se llama? Para que no se pueda, para que los niños no puedan ingresar a, a material pornográfico. Se me olvida en este momento que es no es un antivirus, es un seguro que le ponen. Bueno, en la casa, cuando uno compra Office tiene Office Police y permite pues que uno, bueno, el bloquee, se me está yendo, bloquee estas páginas para el acceso. Un Y vuelvo y repite, cortafuego, doctor. Cortafuego, ¿no es? no, el cortajuegos es más para peligrosos y demás, es una especie de peligro. Pero este es unos bloqueadores, se bloquean para que no ingresen a ninguna página pornográfica. ¿Cuándo se hace revisión de eso? Yo les pregunto, ¿a usted les ha tocado? Por ejemplo, ¿será viable entonces que bajo esta premisa, este numeral tercero del artículo 38, el agente de policía pueda revisar el celular de un niño adolescente y verificar si, por ejemplo, está viendo pornografía? ¿Usted qué considera? Yo lo veo muy difícil y fuera de eso, los muchachos ahora saben más que los grandes en manejar cosas y saben liberar todos esos seguros y todas esas cosas. Ahí queda uno muerto. Eso en realidad necesita de experticia. Yo pienso que es muy bacana la norma allí y todo, pero la implementación es casi que difícil, casi que imposible. ¿Sí? Entonces, muy bacana la norma, pero es que dice permitir o inducir. Entonces, tendría que, por ejemplo, cuando vaya en el caso allá en la comisaría, que se esté adelantando un caso, un ejemplo, y entonces el niño diga, no, es que mi papá me deja ver pornografía, me deja ver películas triple X después de las 10 de la noche, o mi papá me dio la clave para entrar a los canales porno. Y ahí pienso entonces que sí se podría más fácil generar la acción, pero hacer prevención de ello es muy complejo, más allá de lo que se haga a través de los medios de comunicación, de los canales de comunicación, para advertir a los muchachos frente a este tema, y a los padres de familia. De resto, en realidad, a mi juicio, a juicio de Carlos Medellín, es letra muerta. Numeral cuarto, ¿se acuerda que leímos creo que el sábado, miramos el numeral séptimo del artículo 35? No, porque hay una multa por no utilizar de manera adecuada las líneas de emergencia. Entonces aquí el numeral cuarto dirigido, que tiene una relación directa con ese numeral séptimo, es emplear o inducir a que lo utilicen indebidamente. ¿Y qué es utilizarlo indebidamente? Llamar a decirle, llamar al 123 a decirle, Tombo HP, posiblemente. Que insulte a los policías, posiblemente. O a hacer chistes. ¿Cómo es utilizarlo indebidamente? O sea, eso es muy amplio. Hace poco vi un video que salió por Facebook de un niño invitaba a los policías a su cumpleaños. Un niñito. Llama ya, ay, venga, es que yo quiero que ustedes vengan a mi cumpleaños. Eso será utilización indebida.
tema también bastante complejo. Uno para el tema probatorio, que tendrá que entonces, desde el canal, eh, desde el CAD de la Policía Nacional, Centro Automático de Despacho, que es donde pues, se hacen los registros, o ahorita se llama de otra manera, yo no sé, en mi época llamaba así, Carlos, todavía se llama así, ¿cierto? Centro Automático de Despacho, yo no creo que le hayan cambiado el nombre. Eso no ha cambiado. No, cierto que no, doctor William, no ha cambiado, ¿cierto? No, todavía, igualmente. Ok. Entonces, tendrá que mirarse desde allá, hombre, y remitir para que se pueda hacer el procedimiento. Y como les decía yo el sábado, pues es un tema difícil porque para uno llegar a determinar que empleó al hijo, que lo indujo a que lo hiciera, es bastante complejo. Y viene un numeral quinto, que ese sí es más de índole, obviamente, personal. Que ya tiene relación directa con el numeral primero, y es facilitar, primer verbo. Y cuando uno habla de facilitar, también podría pensar en prestar. O sea, ¿cómo hago yo para facilitar? Permitir. O veo con él material pornográfico. O bebo con él. O uso la pólvora con él. O uso las armas neumáticas. En fin. Temas de facilitar, distribuir. O sea, podríamos hablar de ahí podemos hablar de establecimientos también, que no solamente es en orden personal, sino también podría hablar de establecimiento. Ofrecer, y ese ofrecer podría ser de un establecimiento o podría ser de un ciudadano común y corriente. También la comercialización. Préstamo o alquiler. Hoy en día que todo el mundo monta negocio. Dice, cualquiera de los siguientes elementos, dice, sustancias o bebidas. Elementos, material pornográfico, cualquier clase de material pornográfico. Y uno podría decir, entonces, ¿cuál es el material pornográfico que está prohibido? ¿Cuál será? Pues todo. No pienso que haya restricción en eso. Incluso, y mucho más grave si es material pornográfico de otros menores de edad. Ya lo que son bebidas alcohólicas y todo lo demás, pues derivados del tabaco y las demás sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud. Recuerden que ya habíamos hablado del tema de que el Ministerio de Salud tendría que reglamentar frente al tema de las sustancias. ¿Cuáles son las sustancias prohibidas? Que cada 6 meses. Oiga, ¿dónde están esas reglamentaciones para determinar cuáles son esas sustancias que afectan la salud? Yo en lo personal no los conozco. Yo no los conozco. Todo el tema de pólvora, obviamente que ya habíamos hablado también por allá un artículo frente al tema. Aquí obviamente es cuando el mayor de edad permite que el menor esté allí. Y en el tema de armas neumáticas y armas en general y todos los elementos cortantes, punzantes, que si lo revisamos está también relacionado con el artículo 27, numeral sexto, perdón, y séptimo. O sea que cuando se permite, se induce, se facilita, se ofrezca o permita que los niños y adolescentes utilicen esta clase de elementos del numeral sexto y séptimo, o mejor, cuando encontramos que dentro de
un comportamiento contra la convivencia del numeral 27, numeral sexto y séptimo, un menor de edad, fácilmente también se debe aplicar el artículo 38 para ese mayor de edad que esté acompañando o que esté en la responsabilidad de ese menor. ¿Alguna pregunta, muchachas, hasta ahí? Carlos se ha levantado la mano, o Camilo, uno de los dos. Otro compañero, yo hace poco vi que el Usted se jubiló hace poco, ¿cierto? 2019. Okay. Doctor, hace poco vi que el Congreso estaba legislando y el proyecto de ley sobre que los padres podíamos revisar me causó hasta sonrisa que los padres podíamos revisar el celular de los hijos y que iban a llevar a la malla curricular el manejo de esta tecnología en las escuelas y colegios. No sé en qué paró ese proyecto de ley, si se convirtió en ley, en una de las más de 30.000 leyes que tenemos. Hermano, la verdad, ahí sí ya me generó más curiosidad. Va a tocar revisar, porque no lo conozco. Eso se hizo el escándalo por televisión, pero yo no he visto la ley. No la recuerdo. Habría que rastrearla. Pero la verdad, no me acuerdo de ella. Y créame que a nosotros estamos, la Asociación Nacional de Inspectores, para que sepan, tiene una afiliación donde diariamente nos mandan toda la normatividad, toda la jurisprudencia, y por eso yo a los que están ahí en el grupo de ANINCO se les envía y se les comparte jurisprudencia relevante, pues para que tengan, no toda la jurisprudencia, sino una jurisprudencia que yo considero que es relevante para el ejercicio de la función, y se la remito a través del grupo de la Asociación Nacional de Inspectores. Y a veces también la remitimos para otros grupos, pero generalmente es al grupo de la asociación. Viene entonces un numeral sexto. El numeral sexto dice inducir, y este sí es un verbo solo, inducir. A. Consumo de bebidas, derivados, sustancias, participación en juego, ingresar a fiestas o eventos que ya las autoridades, de acuerdo al artículo 37, debían haber prohibido, e inducirlos a la explotación laboral. ¿Cómo entender ese literal de explotación laboral? O sea, es que los niños, niñas y adolescentes sean explotados o que se vuelvan explotadores. No es clara la norma allí. Pero es posible que para ello, a mi juicio, sea necesario que venga de otra autoridad de la Inspección de Trabajo un informe claro y detallado frente al tema de esa explotación laboral. Siendo que además, obviamente, eso genera un delito. El numeral séptimo, tema también bastante complejito, porque habla permitir que sean tenedores de animales. ¿Qué es la tenencia? Hubiera sido, porque la tenencia es en la casa o solamente en la calle. Pienso que la norma debe quedar un poquito más, hubiera quedado más ajustada cuando los niños, permitir que los niños transporten o trasladen a animales de manejo especial. Porque yo puedo ser tenedor en la casa. Ahora, podría también pensarse en eso.
¿cierto? Ah, es que al niño le gusta un pitbull, entonces se lo compré. Y el pitbull después le dañó la cara. O sea que también aquí es muy amplia la observación. Podríase pensar entonces, ¿de quién es el perro potencialmente peligroso o de manejo especial, como se llama hoy en día? Ah, no es del niño. Entonces, padre, aplique la multa. Al padre aplique la multa. ¿Sí o no? No podría pensarlo así en esa perspectiva, que es una multa tipo 2, además, que podría convertirse obviamente en una participación en programa comunitario o una capacitación, que es otro tema que hemos tratado de discutir con los alcaldes. Y esta semana que tuve la oportunidad de estar con una alcaldesa, ay, es que es más fácil ponerlos a que hagan cualquier trabajo que la capacitación. ¿Y quién lo capacita? Que la norma dice, o capacitación o participación en el programa comunitario. No siempre tiene que ser el trabajo comunitario. Pero bien, eh, para efectos de esto, entonces la norma en realidad queda muy al garete. ¿Cuándo se podría dar cuenta entonces el inspector de policía que se permitió la tenencia de animales de manejo especial? Los niños, niñas, cuando ocurre un chicharrón, cuando el perro muerde a otro niño, cuando el perro mata al gato del vecino, cuando el perro sale intempestivamente y hace caer al man de la moto, cuando ocurre un hecho. Es muy difícil. O sea, el tema preventivo aquí en estos casos, muchachos, eso nunca se hace. Personalmente no lo he visto hacer y por eso les pregunto a ustedes, ¿ya ha reglamentado su municipio esos asuntos de actividades peligrosas? Por ejemplo, para ustedes saber qué hacer en un momento dado. Entonces, por ejemplo, el numeral sexto, literal C. ¿Cuál es la actividad peligrosa prohibida en el municipio para el menor de edad, para el ingreso? ¿Cuáles son las restricciones para eso? Y viene un numeral octavo que es más complejo todavía. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso o los actos de explotación sexual de niños, niñas o adolescentes. Hombre, esto no se come así solo. Podríase pensar también que están con el numeral primero. Podríase pensar también que están por el artículo 43 con el tema de la prostitución. O sea, hay estos comportamientos concordantes también, pero podríamos también pensar en niños que explotan a otros niños. Y hace poco pasó. No sé si ustedes se dieron cuenta por allá en Cúcuta que capturaron a un tipo que ahora hace poquito lo mataron y dicen que fue por eso. Eh, que lo cogieron recogiendo unas niñas y entonces la niña de 16 le llevaba a las niñas menorcitas. O sea, ¿quién estaba favoreciendo o permitiendo la explotación sexual y quién estaba ejerciendo la explotación sexual? Era otra menor de edad. Estos casos también solo o bien porque se encuentre el menor de edad ya en el establecimiento allá, o cuando hay redadas y se proceden a hacer actuaciones con la Policía de Infancia y Adolescencia y que se detectan estas situaciones que más son del orden penal y que obviamente puede llegar al orden policíaco. No obstante, si recordamos
por ahí al artículo 25, si no estoy mal, obviamente advierte que si la medida correctiva es de mayor entidad por parte de la Fiscalía, pues no se aplicaría la de la policía. En ese orden de ideas, entonces, pues por lo que no se haría necesaria. En estos casos, podría uno pensar en el tema de que no se encuentra en el ejercicio. Que haya solo la especulación, porque para ello, a mi juicio, se debe tener prueba de la explotación sexual. Temas bastante como lo que hicieron allí, hacerse o ejercerse dentro del código, pero que en realidad, desde el punto de vista muy probatorio, no es tan sencillo masticarlo. El numeral noveno, bueno, creo que ya también lo habíamos hablado en el sábado anterior, si no estoy mal, con el numeral quinto del artículo 35, ¿cierto? Cuando se impide el ejercicio de la aplicación de medidas correctivas o de las órdenes de policía. Pero dice la norma en el numeral noveno, es que hay una medida correctiva para quien utilice al menor de edad, lo utilice como escudo, que es una multica además tipo 4, para que no se dé cumplimiento a la orden de policía. Ya me digo también, obviamente, cuando se está operando en la aplicación del proceso como tal y se impide aplicación del proceso utilizando los niños, niñas y adolescentes. Muy común, mire pues que tiene otra herramienta en los casos de los lanzamientos, ¿sí o no? En los casos de los desalojos, que hasta alquilan niños para impedir que se haga el desalojo. Es posible que a estas personas se les apliquen medidas correctivas de tipo 4 por utilizar para que se evite el cumplimiento de la orden. El numeral décimo, otro chicharrón. ¿Quién le hace control a las piscinas? Que la norma dice que es de uso colectivo o de propiedad privada. O se hace que podría pensar uno en que el agente de policía, si miramos ese numeral décimo, es competencia exclusiva del comandante de estación, ni siquiera del agente, el comandante de estación, que va a pasar revista a las piscinas de las unidades residenciales. Entonces, el doctor William, cuando usted fue comandante de estación, y también le tocó ese chicharrón. ¿Cuándo se hacen estos operativos? Pues que eso, o sea, a mi juicio, muy bonita la norma, pues que eso sí casi que imposible hacerlo. ¿Cuándo se tiene personal para todo esto? Para que se dé cumplimiento a lo que dice la 1209. Esto es que la piscina tenga ¿cómo se llama? El salvavidas, que esté ahí la persona de salvavidas, que tengan el registro de los menores de edad, que los menores estén acompañados por un adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, Doctor, eso eso es es. realmente imposible. No, no, es que dígame cuándo lo van a hacer, pues. Este fin de semana hubo una inmersión de una menor de edad, como de 6 años, responsable de ella la abuela, y en Barbosa creería yo que hay más de 1.000 fincas con piscina. No, toda la finca con piscina. Eso es recreativo.
como, no, ¿cómo es que llama ese municipio que va uno de Fusagasugá, Payasito, que también es muy recreativo? A ver, los de Bogotá. Y va por Villeta ¿Cuál también. será? Melgar, Melgar Ricaurte. Ricaurte creo que es. o Ricaurte Melgar. está cerquita. Sí, es que hay Girardot. hay muchos municipios ahí cerquita a Bogotá que tienen, y todos tienen piscina, ¿sí o no? Y se volvió parte del negocio, pues compró una finca para estar alquilando, ¿sí? No, vea, créame que es que la norma es muy, o sea, muy interesante en la visión, o sea, en la aplicación es que hace que imposible. Uno se pone a pensar en esto, uno de comandante de estación, por ejemplo, allá, Perricaurte creo que es pequeño, ¿cierto? Que hayan, o aquí Barbosa, Medellín, que hayan 1000 fincas con piscina. ¿Cuándo usted va a ir a pasarle revista a las 1000 fincas? Es una norma que queda Pero se ahí. hace, Sí, sí, aquí, por ejemplo, en el pueblo donde yo estoy, se ha hecho esas intervenciones. Yo he acompañado a la policía a hacer esas intervenciones y revisiones a las piscinas. Claro, y se le mata cerveza, se le ah, tiene pleito al inspector y a los honorables o policías, claro, claro. Mucho más no, de es un... que mire, pero doctora Nelly, eh, si usted va antes como inspector de policía y el comandante de estación me hace la suspensión temporal, ¿cómo queda usted ahí para la segunda instancia? Hay que tener mucho cuidado en ese tema. No, me refiero es que sí se puede hacer, obviamente se tiene que hacer, pero cuando se tiene la cantidad de tiempo sí, para ir a hacer o sea, porque es que mire la calidad de la medida correctiva, que es el comandante de estación. Cuando el comandante de estación tiene, o el comandante en un municipio donde no hay calle, por ejemplo, para ir a pasar revista, la verdad, se pasará una, dos o tres, pero en un fin de semana, demasiado complejo, demasiado complejo. Y obviamente se podrá y se aplicarán las medidas correctivas cuando pasen casos como el que dice, que fue Carlos o Camilo, que fue que dijo, que pasó ahorita en Barbosa, que murió una niña y ahí obviamente, sí, permitir que la niña o que los niños hagan uso de las piscinas y revisar si se están cumpliendo los requisitos. La mayoría de veces no se tiene el requisito. Yo he alquilado fincas. Es más, el encuentro de inspectores que tenemos programado para el 25, 26, 27 y hasta el 28 de noviembre va a ser una finca en Barbosa. Y uno en las fincas que uno alquila, allá no hay piscinero. No lo hay. Que sería requisito. Pero bien, vuelvo y repito, tema muy bonito en la norma, pero el cumplimiento, la ejecución es muy difícil. Muy difícil. Y obviamente el numeral 11, que tiene relación con el artículo 27, numeral primero y numeral tercero, y es permitir que los niños sean parte de confrontaciones violentas. Difícil el tema, porque es que permitir es que yo estoy ahí viendo y, ay, sí, hágalo. Pero cuando yo estoy trabajando y el chino por ahí va a darse golpes con el vecino, no habría razón de la aplicación de la medida correctiva frente a ese adulto. Porque aquí habla de permitir, o sea, que genere en el muchacho la expectativa de que lo que está haciendo es bueno o que debe hacerlo, ¿cierto? A no ser de que el pelado diga, no, es que mi mamá me dijo que si me volviera a decir así lo cascara.
Eso es otra voz. ¿Qué puede pasar, cierto, muchachos? Ahora que hoy en día no era como antes, pues que uno, el bullying no era, no sé, hoy en día se suicidan porque les dicen gordos, se suicidan porque les dicen gay. En la época de uno no había como esas condiciones como de tanta fragilidad que se ven hoy en día. Y uno, yo lo digo, uno a veces solucionaba con los compañeros, era ya en la salida de la clase, ¿sí o no? Que toca aquí, toca acá, y empezaba uno. Aquí la Doctor, norma obviamente va dirigida a cuando se permita. Sí. doctor, hay zonas que culturalmente creería yo que por eso va este numeral. En la costa incita, ¿no? Eso de cuadra la muñeca. Y, y creería yo No, que es dura. y se forman y hay apuestas. Por la región de Montería hay apuestas. Y creo que ahí es donde se podría generar la aplicación de la medida. Por eso, y trayendo a colación lo que dijo mi coronel, que estuvo en la, creo que Buitrago, que estuvo en el simposio que estuvimos el jueves pasado, ¿se acuerdan? Simposio internacional, de que cada uniformado debe contextualizarse, no solamente el uniformado, sino el funcionario como tal de contextualizarse de la región donde llega para poder así analizar todos sus presupuestos de proporcionalidad y razonabilidad y poder dar una aplicación concreta a los principios del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, desde lo cultural, desde lo étnico, desde lo religioso, para poder tomar decisiones claras y eficaces. Bien, entonces que algunos parágrafos son como, por así decirlo, complementarios al, al tema, complementarios al tema con relación a algunos tópicos, especialmente lo que tiene que ver con eh, la ley de videojuegos, ¿cierto? Incluso allí advierte sobre las medidas correctivas eh, a imponer, eh, que cuando se aplica la medida correctiva, incluso allí hay una claridad en separar lo primero que dice, oiga, solo se impone la sanción de suspensión, la multa no. Aquí es claro, aquí no va a poner la multa, solamente la suspensión y también remítale a la autoridad competente para que haga, de acuerdo a la ley 1554, el procedimiento sancionatorio que trae esa norma de videojuegos. Esa norma de videojuegos. Y en el parágrafo segundo advierte también, porque no lo trae el parágrafo de las medidas correctivas. En el parágrafo de las medidas correctivas del numeral 1 habla simplemente de multa, suspensión temporal y destrucción del bien. Pero cuando se trata de literal D, y cuando hablamos del literal de ese numeral primero, hablamos de las actividades sexuales o pornográficas, dice que para efectos de ese numeral no se aplica la suspensión temporal, sino la definitiva del establecimiento. Y ahí sí encaminada, obviamente, al establecimiento como tal. Claridades muy interesantes hay que tener en cuenta cuando usted va a revisar esta clase de procesos. Vuelvo y repito. Cuando estamos frente al numeral 1, el literal del numeral 1 del 38,
no se aplica la medida correctiva que está señalada en el parágrafo en el parágrafo donde están las medidas correctivas, sino que se aplica la medida de suspensión definitiva y dice también. O sea, la Policía Nacional impone la suspensión temporal y la destrucción del material pornográfico que se haya encontrado. Y el inspector, además de la multa, impone la suspensión definitiva del establecimiento de comercio. Es una cosa loca, interesante, además, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y obviamente, pienso personalmente que no es descabellado por cuanto que en ese tema sí se debe ser muy contundente con los establecimientos de comercio. Siendo que además se debe, obviamente, dar traslado a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Fiscalía General de Nación, a la Comisaría de Familia, para que se hagan los procedimientos correspondientes de los cuales se tengan competencia en las normas especiales, en especial la de la ley 679, que es la ley de la pornografía y demás. También frente al numeral 10, que es el tema de las piscinas, además de la suspensión temporal de la actividad, se pone de conocimiento a la autoridad competente, que ya tocará revisar en cada municipio, especialmente Secretaría de Salud y demás, o los que hayan generado la vigilancia para estos establecimientos, que por eso de pronto puede ser que le corresponde a la doctora Nelly, porque es la competente para aplicar las medidas de la ley 1209, para efectos que después de que se aplique medida correctiva por parte del comandante de estación, sean remitidos a la autoridad que se haya delegado para tal efecto de aplicar las medidas correctivas de la 1209. Y obviamente el otro parágrafo que habla, en caso de las amenazas, o sea, cuando hay constreñimiento para que haga, recordemos que el numeral primero habla del constreñimiento, creo que el numeral quinto también habla del constreñir para que consuma, para que esté, para que vea, etcétera, y demás. Entonces, se debe remitir a la Comisaría de Familia o en su efecto a la Defensoría de Familia para que se aplique todo el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de menores de acuerdo a la 1098. Y dice la norma también en el numeral en el parágrafo 7 que a los menores de 18 años, oiga, no se aplican las medidas correctivas que están aquí, sino las del Código de Infancia y Adolescencia, para efectos de este articulado. Y hay un parágrafo octavo, bueno, que ese también lo vamos a repetir cuando estemos viendo en actividad económica, que si en el término de un año se le han aplicado 2 medidas correctivas de suspensión temporal a un establecimiento de comercio frente a este artículo, se le aplica la suspensión definitiva de la actividad. Se le aplica la suspensión definitiva de la actividad. Yo creo que para finalizar aquí, y no dejar esto aquí como un mocho, frente al tema de los menores, el artículo 39 trae una prohibición, que es un artículo, pues una prohibición única. Que es una prohibición única, pues, para los niños y adolescentes, que es lo de la comercialización, distribución, tenencia, almacenamiento de sustancias psicoactivas o prohibidas, ¿sí? En cualquier lugar, y que obviamente da aplicación a unas medidas correctivas que se encuentran directamente aquí en el parágrafo primero, y es que a los menores de 16 años
es amonestación y para los mayores de 16 años es participación en programa comunitaria de actividad pedagógica. Cuando, obviamente, como lo advierte ahí el artículo 39, cuando comercialice, distribuya, tenga, almacene, porte, no solamente sustancias psicoactivas o tóxicas, sino también bebidas alcohólicas. Sustancias estimulantes que afecten la salud. Ahí el problema. No he visto la reglamentación de orden estatal que haga el catálogo del tema y esta semana estaba pensando en una locura. Mi madre me va a tocar con los alumnos de litigio constitucional. He estado pensando con los alumnos de litigio constitucional. No sé si aquí hay algunos de ellos. Si ustedes han sido alumnos también de míos de litigio constitucional, que podríamos pensar en unas acciones de cumplimiento para efecto o unas solicitudes en primera medida, obviamente, al ministerio para efectos de que se vayan cumpliendo estas acciones, para que haya más herramientas por parte de los miembros uniformados y para los funcionarios de las inspecciones de policía. También habla la norma que cuando el niño y adolescente está en estos menesteres, usted está vendiendo, está comercializando y demás, se le hace el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y hay un tema muy interesante porque el parágrafo tercero fue declarado exequible condicionalmente, obviamente para el traslado de los niños, el lugar donde se deben trasladar los niños, bien sea para la protección o bien sea para la imposición de la medida correctiva, que en la mayoría de los municipios no lo hay. Y que dice obviamente la Corte que es exequible por cuanto que y es condicionado a que se lleve a cabo de acuerdo a las reglas que para ello debe implementar bienestar familiar. Que tampoco las conozco y si ustedes las conocen, por favor me las hacen llegar, me dan a conocer, porque obviamente uno no lo sabe todo y es posible que hay muchas cosas que le escapen a uno.